Tu vida es un silencio monótono en una tienda vacía, hasta que unos pies gigantes cruzan el umbral. Un hombre imponente, un CEO de una constructora, se inclina sobre vos. No quiere comprar nada. Su única pregunta, directa y helada, es por tu abuela. ¿Qué deuda del pasado viene a cobrar este gigante a un pibe solitario? Así como Ki Tae-yeon le presenta su tarjeta a Soo-hyun para reclamar una conexión del pasado, preséntame tu like para que nuestra conexión empiece ahora. En medio del silencio de un día cualquiera, Soo-hyun parecía estar durmiendo o al menos muy agotado, apoyado en el mostrador de una tienda de conveniencia. Lo despertó un dolor de muela que lo hizo quejarse. Agotado, pensó en lo diferente que sería todo si su abuela estuviera ahí. Seguro le estaría insistiendo con la limpieza. Pero ahora, solo y sin familia, el silencio de la tienda se rompió cuando su perrito de repente se puso alerta. Los ladridos insistentes del perrito confirmaron que alguien llegaba. Soo-hyun levantó la vista notando unos pies inusualmente grandes que se acercaban. Un hombre alto y de presencia imponente entró a la tienda. Aunque el perrito le ladraba sin parar, el hombre no le prestaba atención. Soo-hyun se sintió intimidado, pensando que era verdad lo que decían. Siempre se nota cuando alguien tiene una presencia así de fuerte. El hombre se inclinó sobre el mostrador y con una leve sonrisa le preguntó directamente: «Che, pibe, ¿dónde está tu abuela?». Desconcertado y un poco a la defensiva, Soo-hyun le respondió: «¿Quién sos vos? ¿Por qué buscas a mi abuela?». Pero al notar la mirada del hombre, se dio cuenta de lo descortés que había sido. Rápidamente se corrigió: «Señor». Mientras esta tensa presentación ocurría, un salto en el tiempo nos lleva a un recuerdo familiar. Ahí vemos a Soo-hyun, más chico, pelando maní con su abuela y otros parientes. Mientras pelaban, la abuela comentaba sobre ese grandote, el director ejecutivo de una empresa de construcción. Aclaró que no se referían al señor prolijo de lentes, sino a ese otro grandote. Todo indicaba que hablaban del mismísimo hombre que ahora estaba parado frente a Soo-hyun en la tienda, poniéndolo en un aprieto. No se referían al señor prolijo de lentes, sino a ese otro grandote. Todo indicaba que hablaban del mismísimo hombre que ahora estaba parado frente a Soo-hyun en la tienda, poniéndolo en un aprieto. La abuela, en un flashback, discute con alguien sobre quién era ese hombre imponente. Ella insiste en que era alguien que no se podía olvidar, alguien enorme. Mientras tanto, de vuelta en el presente, el grandote le extiende una tarjeta a Soo-hyun. Se presenta como Ki Tae-yeon de SW Construction. Soo-hyun, algo aturdido, piensa que Ki Tae-yeon suena como un nombre agradable. La abuela, en el flashback, le pregunta a Soo-hyun si conoce al tipo, remarcando que ella es la única que no lo recuerda. Insiste en saber quién era el tipo con los lentes, mientras que una escena muestra a la abuela recibiendo una tarjeta de alguien en el pasado, en una situación que parece ser un encuentro de negocios. En la tienda, el imponente Ki Tae-yeon no se cortaba un pelo. Encendía un cigarrillo dentro del local y mientras lo hacía, le preguntó a Soo-hyun cuántos años tenía, como si fuera un chiquilín que no alcanzaba la edad para venderle. Soo-hyun, con su honestidad habitual, le dijo que ya tenía su documento desde el año pasado. Pero el grandote, en lugar de aceptar el cambio por los cigarrillos, quiso darle plata extra para que se comprara un gustito. Soo-hyun, un poco asombrado, se negó, con la excusa de que ya tenía acceso a todas las golosinas de la tienda. Ki Tae-yeon insistió, diciendo que la plata que te da un adulto no se rechaza. Pero Soo-hyun, con una sonrisa pícara, le devolvió el cambio exacto. «Vos no sos de por acá, director», le soltó, dejando a Ki Tae-yeon sorprendido. «Así que sos el director Ki Tae-yeon, ¿eh?». Soo-hyun lo encaró. Ki Tae-yeon, evasivo, le preguntó qué pasaría si no lo fuera. Soo-hyun, pensativo, consideró si debía llamarlo presidente o señor, pero se dio cuenta de que si lo trataba con tanta formalidad, el tipo seguro le iba a querer dar más plata. Ki Tae-yeon se rió, encontrándolo gracioso. Soo-hyun, mientras lo observaba, no pudo evitar preguntarse si los alfa dominantes no sentían frío, viendo cómo el grandote andaba con la camisa desabrochada. Ki Tae-yeon, volviendo a su tono juguetón, le recordó que no se podía fumar adentro y le preguntó su nombre otra vez. Soo-hyun, con cierta cautela, le preguntó por qué quería saberlo.
El director Ki, con una sonrisa que no prometía nada bueno, notó que Soo-hyun no parecía interesado en conocerlo mejor y siguió pinchándolo, preguntándole si le gustaba que lo llamara cara de bebé por ser un pie. Finalmente, Soo-hyun, dándose cuenta de que sus sospechas eran correctas y que realmente era Ki Ta-yeon, se presentó. «Soy Seo Soo-hyun». Ki Ta-yeon apagó el cigarrillo, repitiendo el nombre, y de paso le dio un billete extra diciendo que era una multa por fumar allí. Una forma bastante creativa de salirse con la suya y darle la plata que Soo-hyun no quiso aceptar. Pero la imagen de Ki Ta-yeon como un hombre de negocios excéntrico y algo juguetón en la tienda era solo una faceta. Lejos de la luz del día y los estantes de golosinas, lo esperaba una realidad mucho más oscura y cruda. La escena cambió de golpe a un galpón industrial abandonado, donde un hombre estaba atado a una silla, visiblemente herido y suplicando. Ki Ta-yeon apareció allí, con la misma camisa estampada, observando la situación con una mirada fría. Con un suspiro, como si ya estuviera cansado de la situación, le dijo al hombre atado: «¿Todavía seguís hablando, che?». Sus subordinados, más formales, se disculparon con el director y rápidamente se encargaron de silenciar y registrar al prisionero. La aparente calma de Ki Ta-yeon al ver la violencia o incluso al ordenarla revelaba otra cara completamente diferente de este hombre, una de poder y control absoluto, muy alejada de la persona que intentaba darle plata a Soo-hyun. Un subordinado de Ki Ta-yeon, al que llamó Manager Seo, no se andaba con vueltas. Con un trozo de madera golpeaba sin piedad a un hombre atado a una silla. Los golpes resonaban en el galpón y la sangre manchaba el suelo, mientras la víctima apenas podía emitir sonidos ahogados. Cuando Ki Ta-yeon, con un semblante serio, se acercó, no fue para detener la golpiza. Al contrario, le reprochó a Seo por no haber terminado el trabajo o de ser descuidado. El subordinado, con la cabeza gacha, se disculpó, pero la mirada de Ki Ta-yeon solo prometía más tormento. Con una sonrisa que apenas disimulaba su crueldad, Ki Ta-yeon se acercó a la víctima, que ya estaba en el suelo, inconsciente. Mandó a que lo despertaran. Uno de sus hombres le echó un líquido para reanimarlo. La víctima se convulsionó y Ki Ta-yeon se agachó, agarrándolo de la mandíbula para mirarlo a los ojos. «Presidente Kang», dijo, revelando el nombre del desafortunado. «¿No sabés por qué estoy haciendo esto? Yo te puse en ese puesto para que fueras mi títere. Ahora sí tengo mucha curiosidad por saber quién filtró nuestro plan de negocios». Cada palabra era un golpe, y Ki Ta-yeon no dudó en sumar algunos golpes más con sus propias manos, arrancándole un diente al hombre que seguía negando haber hecho algo. Pero el interrogatorio no avanzaba. Con un suspiro de fastidio, Ki Ta-yeon se sentó, prendió un cigarrillo y observó a su víctima. Mientras fumaba, sus pensamientos lo llevaron a la tienda de conveniencia, a Soo-hyun. Recordó los cigarrillos que le había confiscado, y en un momento de distracción o de perversión, sus pensamientos tomaron un giro atrevido y sugerente al recordar al joven. La pausa no duró mucho. Impaciente, Ki Ta-yeon volvió a la carga. El presidente Kang, entre sollozos, seguía jurando que no había filtrado nada. «No soy una persona muy paciente», le advirtió Ki Ta-yeon, antes de dirigirse a otro de sus subordinados, Hee-wan, y decirle con una sonrisa fría que el presidente Kang todavía no había tenido suficiente. Hee-wan asintió, listo para continuar el brutal trabajo que su jefe le ordenaba. La sombra del control absoluto de Ki Ta-yeon se cernía sobre el galpón, dejando claro que nadie se interponía en su camino sin pagar un precio muy alto. El presidente Kang, con la cara bañada en sangre, apenas podía suplicar. Aferrado a la desesperación, le dijo a Ki Ta-yeon que le contaría todo si tan solo lo dejaba a solas. Pero Ki Ta-yeon solo sonrió, una sonrisa fría y cruel, y le preguntó si por fin iba a confesar. Kang, temblando, intentó explicar que algo extraño había pasado, pero el CEO no estaba para el... Enojado, le exigió saber por qué recién ahora se atrevía a hablar. Con una mirada de hastío, Ki Ta-yeon le pidió a uno de sus hombres que le pasara un cuchillo. Kang gritó de terror, pero fue inútil.
Ki Tae-yeon sostenía la hoja, repasando cómo lo había puesto en ese puesto por ser obediente, y ahora no servía para lo que necesitaba. Con esa misma sonrisa escalofriante, le dijo que esto era algo que iba a pasar tarde o temprano, y sin más, infligió una nueva y dolorosa herida, arrancando otro grito de agonía del pobre presidente Kang. Mientras tanto, lejos de la oscuridad del galpón, la vida de Soo-hyun seguía su curso. En la calidez de su cocina, cortaba verduras frescas para su estofado. Sí, esto es mejor, pensaba, decidiendo cambiar la espinaca por repollo. Su pequeño perrito, moviendo la cola, se acercó a pedir un trozo de anchoa, que Soo-hyun le dio con cariño. Mientras cocinaba huevos fritos y preparaba una mesa llena de comida casera, una sensación agridulce lo invadió. A pesar de todo el esfuerzo, la mesa para uno se sentía vacía. «No me gusta comer solo», suspiró, reflejando la soledad que a menudo lo acompañaba. De vuelta en la tienda, Soo-hyun estaba sentado en la caja, mirando a la nada, con la mirada perdida. Su día a día, marcado por la rutina y la tranquilidad, no podía ser más diferente de la pesadilla que vivía el presidente Kang. Soo-hyun, en la quietud de su tienda, no podía dejar de pensar en Ki Tae-yeon. ¿Por qué el CEO de una empresa constructora seguía apareciendo por un lugar como este? Recordaba cómo su abuela decía que un director ejecutivo nunca vendría personalmente a un sitio así, lo que solo aumentaba su sospecha. ¿Qué tramaba Ki Tae-yeon realmente? Un viejo recuerdo vino a su mente, un día que compartió con su abuela. Ella le hablaba preocupada, masticando un pedazo de fruta, sobre un director que podría intentar engañarlos con el precio de la tierra. Le pidió que se quedara en casa y que siempre cerrara con llave, aunque él le señaló que no podía hacer eso en una tienda. La abuela insistía en que no se dejara manipular y Soo-hyun prometió que no lo haría, entendiendo que ella temía que los estafaran. De vuelta al presente, el sonido de la campana de la puerta anunció la llegada del mismísimo Ki Tae-yeon. Lo encontró mirándolo fijamente y, con una sonrisa juguetona, le preguntó: «¿Te diviertes viéndome?». Acto seguido, le entregó una bolsa de regalo. Soo-hyun, algo avergonzado por haber sido atrapado, intentó rechazar el soborno porque no veía razón para aceptarlo. Ki Tae-yeon, sin inmutarse, le explicó que era para que lo dejara fumar adentro la próxima vez porque afuera hacía un frío tremendo. Soo-hyun asintió, aunque la excusa sonara un poco forzada. Cuando Soo-hyun abrió la bolsa, encontró unos coloridos macarrones. «¿Así que estos son macarrones?», pensó. Su cara se iluminó con una sonrisa genuina, mientras Ki Tae-yeon lo miraba satisfecho, diciendo que creyó que le gustaría algo alegre. Sin embargo, para Soo-hyun, los macarrones no eran una novedad. En otro momento, mientras compartía un dulce con Kang Ji-seon, un protegido de su abuela, este le preguntó si los había probado antes. Soo-hyun le dijo que sí, que no solía comerlos porque eran muy dulces, pero que le gustaban. La conversación se volvió más íntima cuando Ji-seon le preguntó quién se los había comprado. Soo-hyun se detuvo un momento, algo sonrojado, antes de responder: «El director, Ki Tae-yeon». Este detalle revelaba que el interés de Ki Tae-yeon no era algo nuevo, y que ya había estado haciendo gestos hacia Soo-hyun por un tiempo. Pero la preocupación de Ji-seon iba más allá de unos simples dulces. «¿Tu abuela no te dijo que tuvieras cuidado con ese hombre?», le preguntó, con seriedad. Soo-hyun, con la inocencia de quien solo ve la superficie, le restó importancia. Para él, Ki Tae-yeon era solo un tipo grande, hasta amable, que hacía caso cuando le pedía que fumara afuera. De hecho, seguía comiendo los macarrones que le había regalado, pensando que no había nada de qué preocuparse. Ji-seon suspiró, frustrado. No se refería a ese tipo de cosas. Él intentaba que Soo-hyun viera más allá, que notara los ojos de Ki Tae-yeon, la frialdad en sus pupilas, que para Ji-seon revelaban la verdadera naturaleza de una persona. Soo-hyun prometió tener cuidado, pero en su mente solo podía recordar a Ki Tae-yeon sentado afuera de la tienda, fumándole y sonriéndole. No parecía peligroso. Aún así, Ji-seon le insistió que no aceptara nada de Ki Tae-yeon y que devolviera lo que quedara. Cuando se enteró de que Soo-hyun ya se había comido la caja entera de macarons, el mismo Soo-hyun, en su versión más tierna y aniñada, admitió que los había disfrutado un montón porque eran muy dulces. Ji-seon solo pudo suspirar de nuevo, diciendo que eso no estaba bien. Le recalcó que nunca más tomara nada de Ki Tae-yeon y, con una mirada cómplice, le pidió que no le contara nada a su abuela para evitar problemas. De repente, como si nada, Ji-seon le cambió de tema.
Notó que Soohyun necesitaba un corte de pelo y se ofreció a hacerlo, revelando que ya le había cortado el pelo a la abuela. Soohyun aceptó, y Jisun, con una sonrisa enigmática, le indicó que se sentara. Mientras le ponía la capa y empezaba a arreglarle el pelo, Jisun lanzó una pregunta que parecía casual, pero escondía una intención más profunda. ¿Sabes algo de esa gente que vino de Seúl? Soohyun, mientras Jisun le cortaba el pelo, comentó que le sería difícil detener el plan de renovación urbana. Reconoció que se sentiría triste si el barrio se reurbanizara, no solo por el lugar donde creció, sino más que nada porque no podría ver a Jisun y a las abuelas. Jisun hizo una pausa, sorprendido por la respuesta, y le preguntó si no se iba a mudar a Seúl con su abuela, una pregunta que dejó a Soohyun un poco incómodo, considerando que su abuela ya no estaba. Soohyun, rascándose la cabeza, evadió la pregunta y le devolvió la pelota, a lo que Jisun respondió que lo pensaría cuando llegara el momento, sin dar más detalles. Una vez que el corte de pelo estuvo listo y Jisun limpió los últimos mechones, lo miró con una mezcla de preocupación y dijo que Soohyun ahora destacaba mucho. Soohyun se sintió un poco confundido, pensando que era un cumplido, y comentó que su abuela también decía eso. Este comentario detonó un recuerdo. Su abuela, en la tienda, le había dicho que era mala suerte sobresalir porque un hombre sin vergüenza podría llevárselo. Como si la advertencia de la abuela cobrara vida, la escena cambió. La nieve caía a cántaros y el viento helaba los huesos. Soohyun, abrigado con una gorra y una campera con capucha, se estremecía mientras caminaba, buscando refugio del frío. Entró en la tienda de conveniencia, pero apenas cruzó la puerta, un ¡pum! Resonó a sus espaldas. Ki Tae-yeon, imponente como siempre, lo esperaba allí, sobresaltándolo. ¿Qué haces acá?, le preguntó Soohyun, todavía recuperándose del susto. Ki Tae-yeon, con su sonrisa juguetona, se excusó con el frío, diciendo que ya estaba grande para quedarse afuera. Soohyun, con un dejo de incredulidad, le recordó que tenía auto. «Solo los vagos fuman en el auto», le respondió Ki Tae-yeon, mientras le quitaba la nieve del hombro y le preguntaba si trabajaba en Navidad. Soohyun se sorprendió al darse cuenta de que era Navidad. El perrito de Soohyun, ajeno a la tensión, movía la cola alegremente a los pies de Ki Tae-yeon. Con un gesto, Ki Tae-yeon señaló una torta en el mostrador. «Ese es tu regalo de Navidad». Soohyun, sosteniendo la caja de la torta, le preguntó por qué seguía comprándole esas cosas. Ki Tae-yeon, encendiendo un cigarrillo con una sonrisa que no revelaba del todo sus intenciones, repitió lo que ya le había dicho antes. «Te lo dije, es un soborno». Las palabras de la abuela sobre un director que no vendría personalmente resonaron en la mente de Soohyun. Se quedó pensativo, empezando a atar cabos. Ki Tae-yeon lo miró y con una voz más baja y un tono sugerente, lo llamó por su nombre, Soohyun. Al mismo tiempo, extendió su mano hacia él, un gesto que dejaba a Soohyun con la incertidumbre de qué venía después. El CEO, con la mano sobre el hombro de Soohyun, se inclinó para susurrarle un secreto, que sus visitas nunca eran en vano. Soohyun, un poco en shock por la cercanía, lo escuchó decirle que comiera bien el pastel, que era un soborno para que se hiciera grande y fuerte. Si no lo quería, que lo tirara. La advertencia de Jisen de no aceptar nada de Ki Tae-yeon resonó en su mente, pero ¿cómo iba a tirar un pastel tan bonito? Con la esperanza de neutralizar la situación, Soohyun, con el pastel en la mano, le propuso a Ki Tae-yeon que lo compartieran. Así pensó, tal vez no sería tan malo aceptarlo. Ya en su casa, mientras Soohyun cortaba la torta, Ki Tae-yeon lo miraba con una intensidad que lo hacía sentir incómodo, preguntándose si su pelo se veía raro. Ofreciéndole un trozo de pastel, Soohyun le insistió que comiera primero, en señal de respeto. Ki Tae-yeon, divertido por su inocencia, finalmente aceptó la porción, no sin antes escuchar a Soohyun recordarle las enseñanzas de su abuela sobre ser un buen anfitrión. Con una sonrisa, Ki Tae-yeon probó el pastel, y Soohyun, aunque un poco resignado, se dispuso a disfrutar también de su trozo, notando que las cerezas de lata, al final, siempre le parecían más bonitas. Soohyun, con la curiosidad de quien descubre algo nuevo, probó la cereza del pastel. Notó que tenía un carozo, a diferencia de las frutillas, y que era la primera vez que probaba una cereza, y de hecho, que veía una torta así. Mientras Soohyun parloteaba sobre los tipos de pastel que conocía, Ki Tae-yeon lo miraba con una intensidad que guardaba pensamientos mucho menos inocentes. Se preguntaba si Soohyun sería un omega,
y, aunque no sentía sus feromonas, reconocía una atracción poderosa, una que lo excitaba solo de verlo comer. Pensó que era joven y no su tipo usual, pero eso no frenaba sus deseos. Soo-yeon, ajeno a la tormenta en la cabeza de Ki-taeyeon, siguió preguntando por qué un pastel de cerezas en invierno cuando son más comunes los de frutillas. Ki-taeyeon le respondió con simpleza que había pedido algo para un niño, dejando entrever que ni siquiera lo había elegido él mismo. Soo-yeon, pensativo, cuestionó la lógica de un soborno donde el sobornador no elige el regalo, aunque luego se retractó, pensando que una persona ocupada como Ki-taeyeon no tendría tiempo para esos detalles. Ki-taeyeon sonrió, encontrando divertida la réplica de Soo-yeon, y le preguntó con una seriedad que no tenía la sonrisa: ¿No te doy miedo, Soo-yeon? El chico, con una honestidad casi desarmante, le aseguró que no. «Nadie que te da de comer da miedo», dijo, añadiendo que tampoco parecía estar ahí para molestarlo. Ki-taeyeon se acercó un poco, susurrando: «¿Y si sí viniera a molestarte?». Soo-yeon, mostrando su lado más astuto, respondió que si se trataba de la tierra, él nunca había dicho que no la vendería, siempre y cuando pagaran lo que valía. Y remató: «Además, nadie que planea molestar de verdad te avisa de antemano». Ki-taeyeon quedó en silencio sorprendido. Soo-yeon, un poco incómodo por el silencio, preguntó por qué lo miraba así. «Sos inusual», le dijo Ki-taeyeon, antes de que Soo-yeon, aún confundido, cambiara de tema para preguntar por qué un hombre tan importante estaba tan ocupado en Navidad, cuando la gente suele estar con su familia o pareja. Ki-taeyeon, sin titubear, le preguntó si se refería a por qué estaba allí en lugar de estar buscando compañía íntima. Soo-yeon se sonrojó, negando haberlo dicho de esa manera. Ki-taeyeon rió, explicando que en Navidad los hoteles están llenos de gente buscando lo mismo. Soo-yeon, un poco pasmado, se preguntó si todos los alfas eran así. Ki-taeyeon siguió con su lógica, diciendo que en ese barrio la Navidad no tenía ningún significado, así que no había razón para no trabajar. Soo-yeon, aunque de acuerdo con la verdad de la afirmación, no podía evitar sentirse incómodo por la forma en que Ki-taeyeon lo expresaba. Le preguntó por qué seguía viniendo si podía obtener los reportes en Seúl. La respuesta de Ki-taeyeon fue simple y directa: «Hoy vine a sobornarte». Soo-yeon, quien ya lo consideraba una persona extraña, se encontró sintiendo una calidez inusual, como si estuviera comiendo pastel en su cumpleaños. Un tiempo después, Soo-yeon, en el patio de su casa, se dedicaba a secar kakis al sol. Con una sonrisa de satisfacción, probó uno. «¡Qué rico!», se dijo. Inmediatamente, pensó en el director y en que le daría algunos la próxima vez que viniera. Recordó el consejo de Ji-seon: si recibía algo, siempre debía devolver algo. Mientras se duchaba, el agua caliente lo relajaba, pero un pensamiento lo interrumpió. «¿Por qué el director no vino últimamente? Los otros hombres sí vienen», se preguntó, extrañado por la ausencia. Una punzada de algo que no podía identificar lo hizo detenerse, y ahí, bajo el chorro de agua, se dio cuenta. «Lo estoy esperando». Se agitó, confundido por sus propios sentimientos. ¿Acaso el soborno de Ki-taeyeon había funcionado? ¿O solo pensaba en él por ser un alfa dominante? Más tarde, en la comodidad de su casa, el dulce aroma de batatas asadas llenaba el aire. Se preparó para sacar una del hornillo cuando su perrito empezó a ladrar, anunciando una visita. Soo-yeon le pidió que esperara un momento, pero algo lo distrajo. Su mirada se posó en el calendario de la pared. Aún faltaban unos meses para que comenzara su ciclo de celo. Él era un omega recesivo, nunca había tenido un ciclo de celo normal, pero aún así tomaba sus supresores regularmente, tal como su mamá le había pedido. A pesar de que ser recesivo significaba que, incluso si no los tomaba, solo sentiría los efectos por un par de días, Soo-yeon había hecho una promesa y no pensaba romperla. Una noche, mientras Soo-yeon estaba en casa y su perrito ladraba, preguntándose si ya estaban listas unas batatas que tenía cocinando, el clima afuera se puso difícil. Desde su puesto en la tienda, vio cómo la nieve y el viento arreciaban. Con este temporal no va a venir ni un alma, pensó, y decidió que era mejor cerrar. Justo cuando iba a hacerlo, escuchó un motor y el ruido de alguien que llegaba. Para su sorpresa, el visitante era Ki-taeyeon, cubierto de nieve, que entró sacudiéndose el frío. Con la misma desfachatez de siempre, Ki-taeyeon le preguntó si no se iba a Seúl.
Él, por su parte, dijo que estaba esperando que su auto volviera, pero Soo-hyun ya lo había visto. La tormenta era demasiado fuerte como para que el coche pudiera regresar pronto. Preocupado por la situación, Soo-hyun le preguntó dónde pensaba pasar la noche, ya que por ahí no había ni un solo motel. Incluso le sugirió que llamara a su chofer para que volviera rápido, ignorando la realidad de la tormenta. Ki Ta-yeon sonrió con una de esas sonrisas que no presagiaban nada bueno, y soltó la bomba. «Vas a tener que hospedarme vos». Soo-hyun se negó, claro. ¿Yo? ¿Por qué? Aferrado a una bolsa, el joven explicó que no tenía un cuarto de huéspedes. Pero Ki Ta-yeon, astuto como él solo, le recordó que si se moría de frío afuera, el precio de la tierra bajaría, afectando directamente los planes de Soo-hyun. Era una táctica sucia pero efectiva. Soo-hyun, a regañadientes, tuvo que admitir que eso no sería bueno. Pero Ki Ta-yeon no se detuvo ahí. ¿O preferís que vaya a tocar la puerta de cualquier casa vieja y los asuste a muerte para que me alojen?, le dijo con una mirada que bien podría ser la del mismísimo Grim Reaper, como pensó Soo-hyun. «Si los espanto, tampoco vas a ver un peso por tu tierra, carita de bebé». El CEO siguió presionando. Además, solo los bebés no le tienen miedo a los extraños. Soo-hyun, con el ceño fruncido, trató de insistir que realmente no tenía un lugar para él. Pero Ki Ta-yeon, con una sonrisa, lo desafió. «¿Vos dormís en las 3 habitaciones?» Soo-hyun se quedó helado. «¿Cómo sabés que hay 3 habitaciones?» La pregunta lo descolocó por completo. Ki Ta-yeon, con esa misma sonrisa enigmática, le recordó. «¿Quién fue la que me dijo que pasara la última vez?» La imagen de su abuela, con su amable invitación, se le vino a la mente a Soo-hyun. «Ah, claro». De repente, la tensión se disipó un poco. «Por cierto, ¿te comiste todo el pastel?», preguntó Ki Ta-yeon, volviendo al tema de la Navidad anterior. Soo-hyun admitió que sí, lo había terminado al día siguiente. Entonces Ki Ta-yeon, con una sonrisa astuta, le preguntó si no creía que vos debías pagarle el favor a alguien que te había traído un regalo. Ante la mirada indecisa de Soo-hyun, el CEO sacó un cheque de 1 millón de wones. ¿1 millón? Soo-hyun estaba atónito. ¿Quién pagaba semejante suma por una noche? Ki Ta-yeon lo miró con calma, explicando que los hoteles eran así y que esto venía con desayuno incluido. Soo-hyun intentó razonar que su casa no era un hotel y que además no tenía una habitación libre, que Ki Ta-yeon tendría que dormir en la sala. Pero Ki Ta-yeon simplemente aceptó, sin darle mucha importancia. Intrigado, Soo-hyun le preguntó por qué no se había vuelto con su auto. Ki Ta-yeon encendió un cigarrillo y respondió que había tenido un problema con el vehículo y había enviado al chofer a revisarlo. Soo-hyun, siempre práctico, señaló que si hubiera llamado antes no estaría en esa situación. «Bla, bla, bla», lo interrumpió Ki Ta-yeon, irritado. «Sí, hablo mucho, pero soy el dueño de este lugar, así que hago lo que quiero», le retrucó Soo-hyun, para sorpresa del otro. Ki Ta-yeon, con una mirada intensa, le preguntó si le iba a contestar, a lo que Soo-hyun aclaró que no era contestar, solo decir que no podía hacer sentir incómodo a un huésped. Con una sonrisa que parecía más una amenaza, Ki Ta-yeon lo miró fijamente. «¿Y vas a tratarme como un huésped?» Soo-hyun suspiró, el cheque de 1 millón de wones en su mano. «Bueno, me diste plata», concedió, «pero no esperes un servicio 5 estrellas». Ki Ta-yeon sonrió de lado, satisfecho. «No lo haré, jefe», le dijo. La palabra jefe hizo que los ojos de Soo-hyun se iluminaran, una chispa de vanidad en medio de su frustración. Ki Ta-yeon se dio cuenta, observando con una sonrisa burlona, cómo Soo-hyun llevaba un almohadón y su cola, imaginaria pero clara, moviéndose con entusiasmo. «Parece que te gusta que te llamen jefe», comentó. Una vez en la casa, Soo-hyun se dispuso a preparar algo de comer. Abrió la heladera, que no estaba precisamente llena. Vio algunas cosas y pensó en que la gente que hacía ejercicio comía mucho pollo. Se preguntó si Ki Ta-yeon también entrenaba, mirándolo de reojo mientras el alfa se quitaba el abrigo, revelando un físico imponente bajo la camisa. «No tengo carne, ¿está bien?», preguntó Soo-hyun. Ki Ta-yeon, con una sonrisa desafiante, le preguntó qué pasaría si decía que no. Soo-hyun, con su pragmatismo habitual, le contestó que podría ir a pedirle a algún vecino. Ki Ta-yeon lo miró serio, lo llamó carita de bebé y le advirtió que no quería que se enfermara. Soo-hyun se dijo a sí mismo que no se resfriaría tan fácil y se preguntó si toda la gente de Seúl era igual de exagerada. Ki Ta-yeon, notando la heladera, tomó la iniciativa, sacando algunas cosas. «Hay bastante», dijo, «hagamos algo simple».
Le dijo a Suhyun que se sentara y comiera una batata mientras él se encargaba de la comida. Suhyun lo miró, aún dudando si Ki-taeyeon realmente disfrutaría de una comida sin carne. Mientras el perro de Suhyun se acurrucaba en el regazo de Ki-taeyeon en el sillón, Suhyun, llevando varios recipientes, se dio cuenta de algo. Se había quedado sin kimchi. Suhyun, llevando varios recipientes, se dio cuenta de algo. Se había quedado sin kimchi. «Espérame acá, ya vuelvo», dijo Suhyun mientras salía apurado al frío. La nieve ya cubría el suelo, crujiendo bajo sus pasos mientras se dirigía a los grandes jarrones de kimchi que su abuela guardaba afuera. Con el aire helado en la cara, abrió uno de los jarrones y, con unas pinzas, sacó el preciado kimchi poniéndolo en un recipiente rojo. Al darse la vuelta, se encontró con Ki-taeyeon, que lo observaba recostado en el marco de la puerta. «¿Qué haces acá afuera? Hace mucho frío», le preguntó Suhyun, extrañado por verlo. Ki-taeyeon simplemente respondió que quería verlo corretear. Suhyun, pensando que Ki-taeyeon se aburría, lo apuró a entrar. «¿Qué traes ahí?», preguntó Ki-taeyeon, señalando el recipiente. «Kimchi», respondió Suhyun. Con una sonrisa, Suhyun decidió que, ya que iban a comer, sería mejor que fuera algo rico. Se ofreció a cocinar algo delicioso. Con una destreza sorprendente, empezó a picar vegetales mientras Ki-taeyeon lo observaba con interés. «Sos bueno en esto», dijo Ki-taeyeon. Suhyun, con un poco de orgullo, le respondió que era bueno con las manos y que cocinaba desde chico. Mientras Suhyun seguía revolviendo la olla y añadiendo ingredientes con facilidad, le dijo a Ki-taeyeon que se sentara ya que la comida casi estaba lista. Ki-taeyeon se alejó de la cocina y se sentó a la mesa mientras Suhyun terminaba. Mientras Suhyun ponía los palillos en la mesa, Ki-taeyeon lo observaba con un deseo intenso, un pensamiento que quemaba en su interior. Sin embargo, su mente de alfa también registraba que, al no presentarse Suhyun como un omega que liberara feromonas, representaba un desafío particular, una complicación a la que no estaba acostumbrado. Suhyun, ajeno a los pensamientos de Ki-taeyeon, le dio una pequeña anchoa a Boxil, su perro, y se dio cuenta de que la boca de Ki-taeyeon era bastante pequeña. Pronto, Suhyun volvió con una bandeja llena de platos. Le pidió a Ki-taeyeon que sirviera la comida mientras él traía el guiso. Ki-taeyeon, con una risa contenida, observó a Suhyun y al perrito correr por la casa, encontrándolo todo divertido. Finalmente, la mesa estaba llena de comida. Suhyun, mirando los platos, pensó que tal vez debería haber preparado sopa de huevo o de brotes de soja. Se consoló pensando que, con tantas verduras, si agregaba un poco de pasta de soja no quedaría tan salado. Luego, con una mirada decidida, señaló uno de los tazones y dijo: «Ese es mío». Después de señalar el tazón que quería, Suhyun, con una sonrisa, le ofreció el otro a Ki-taeyeon, asegurándole que él podía comer de nuevo si tenía hambre. Ki-taeyeon lo miró con una expresión de satisfacción, pidiéndole que avisara si no le alcanzaba. Pero no pudo evitar sonreír de una forma un poco extraña. Cuando Suhyun le preguntó por qué, Ki-taeyeon le dijo que le resultaba gracioso que una cosita como él comiera tanto. Suhyun, un poco picado por el comentario, aclaró que esa era una porción normal y que, con bibimbap, uno siempre come más de lo usual. Ki-taeyeon, sin decir mucho, intentó cambiar los tazones, pero Suhyun rápidamente lo detuvo, tomándole la mano. Le dijo que no era necesario y que en realidad Ki-taeyeon probablemente necesitaba comer más que él. Por un instante sus manos se tocaron y la atmósfera se volvió densa. Ki-taeyeon lo miró fijamente y con un tono serio que no había usado hasta entonces, pronunció su nombre: Suhyun. Suhyun, sorprendido y un poco incómodo, retiró la mano y se disculpó. Ki-taeyeon lo miró de cerca y le preguntó de golpe: «¿Vos sos un beta?». Suhyun asintió sin pensar, pero al segundo se arrepintió. Esa mentira se le había escapado sin querer y se dio cuenta de que su abuela le había advertido que tuviera cuidado. Se preguntó por qué Ki-taeyeon le hacía esa pregunta tan de repente. Ki-taeyeon se inclinó un poco hacia atrás y le dijo que le parecía un omega, pero que simplemente le resultaba interesante que comiera tanto. Suhyun, confundido, preguntó si los omegas normalmente no comían mucho. Ki-taeyeon confirmó que todos los omegas que había visto comían muy poco. Suhyun explicó que él siempre había comido mucho y que era lógico porque cuando uno trabaja afuera necesita energía.
Ki Tae-yeon quiso saber si Soo-hyun también trabajaba al aire libre. Soo-hyun, encogiéndose de hombros y con una pequeña risa, le preguntó si no había visto la huerta afuera, quizás por la nieve. Con orgullo, le contó que él se encargaba de mantenerla. Mientras Soo-hyun hablaba de su huerta, Ki Tae-yeon la observaba y pensó para sí mismo que Soo-hyun no mostraba ni un rastro de cautela. Soo-hyun, sin entender a qué se refería, le preguntó, ¿de qué? Ki Tae-yeon, con esa mirada intensa de nuevo, le preguntó directamente, Soo-hyun, ¿tus mayores no te dijeron que tuvieras cuidado conmigo? Soo-hyun, con la boca llena, respondió con total naturalidad que sí. Le habían dicho que era peligroso, pero que no le había dado mucha importancia. Ki Tae-yeon lo miró, y no pudo evitar pensar que, por cómo comía, a Soo-hyun realmente no le importaba nada. Soo-hyun, nervioso, le preguntó a Ki Tae-yeon si no le gustaba la comida. El CEO lo miró y dijo, sin mucho rodeo, que estaba buena. Soo-hyun suspiró aliviado y explicó que se había preocupado porque, orgulloso, le ofreció más del estofado que había preparado, y Ki Tae-yeon confirmó que también estaba muy rico. Soo-hyun, contento, atribuyó el buen sabor a su kimchi y se puso a hablar de cómo el invierno era la época perfecta para hacerlo, pero que este año no lo haría por la incertidumbre de si se mudaría. Se imaginó comiendo kimchi con panceta hervida y le preguntó a Ki Tae-yeon si a él también le gustaba, describiendo con detalle lo suave y masticable que era. Entusiasmado, le prometió que la próxima vez que fuera le prepararía un bibimbap con almejas. Ki Tae-yeon, al escucharlo hablar de la próxima vez, se dio cuenta de que Soo-hyun no se sentía incómodo con su presencia. Soo-hyun, de hecho, se mostró sorprendido por la pregunta y le aseguró que le encantaba comer con él y que ya esperaba la siguiente vez. La respuesta dejó a Ki Tae-yeon pensativo. Más tarde, Soo-hyun le indicó dónde estaba el champú en el baño. Ki Tae-yeon lo miró y con una sonrisa le lanzó un comentario atrevido, insinuando que Soo-hyun se quedaba mirándolo por otras razones. Soo-hyun se puso colorado al instante, gritó que lo llamara si necesitaba algo y salió corriendo de la habitación. Afuera se apoyó en la pared, un poco aturdido por la franqueza de los alfas dominantes. A pesar de la vergüenza, no pudo evitar preocuparse de que Ki Tae-yeon no tuviera una manta para dormir. Así que sin dudarlo, fue a buscar la suya propia junto con una almohada para asegurarse de que estuviera cómodo. Al rato, Ki Tae-yeon salió del baño, con el pelo mojado y secándose con una toalla, luciendo unas ropas cómodas que Soo-hyun le había prestado. Soo-hyun le preguntó cómo le quedaban, a lo que Ki Tae-yeon, con una sonrisa confiada, le preguntó si se veía bien. Soo-hyun, incómodo, le dijo que sí, que le quedaba bien. Explicó que la ropa le quedaba grande a él, por eso pensó que le serviría. Pero de repente, Soo-hyun se dio cuenta de algo que lo dejó boquiabierto. Ki Tae-yeon no llevaba ropa interior, y el pantalón que le prestó no dejaba mucho a la imaginación. Ki Tae-yeon, notando su sorpresa y el rubor de Soo-hyun, le explicó con total naturalidad que la ropa interior era muy pequeña y le apretaba. Como si nada, Ki Tae-yeon tomó la almohada de Soo-hyun y con una sonrisa atrevida le preguntó por qué seguía ahí parado. Le dijo que él solía dormir sin ropa, y para colmo empezó a levantarse la camiseta, insinuando si quería ver más. Soo-hyun, con el corazón latiéndole a mil, gritó un no rotundo, le deseó buenas noches y salió corriendo de la sala, cerrando la puerta de un portazo. Su corazón no paraba de hacer ruido. Soo-hyun intentó conciliar el sueño en su cama, pero la incomodidad era palpable. De repente, escuchó a Ki Tae-yeon moverse y llamarlo desde la sala. Preocupado, Soo-hyun se levantó y se asomó a ver. Ki Tae-yeon le preguntó qué hacía. Soo-hyun, con la manta y almohada que le había quitado a Ki Tae-yeon en la mano, le explicó que solo quería asegurarse de que estuviera abrigado. Ki Tae-yeon, sonriendo, tomó la manta y le dijo que Soo-hyun sabía cómo tratar a sus invitados, pero que ya se fuera a dormir. Soo-hyun se acostó, pero no pasó mucho tiempo antes de que los ruidos de Ki Tae-yeon volvieron a perturbarlo. La curiosidad pudo más y Soo-hyun se asomó otra vez por la puerta. Vio a Ki Tae-yeon acomodándose la camiseta y en ese momento pudo distinguir un enorme tatuaje de una serpiente en su espalda. Ki Tae-yeon lo notó y le preguntó qué pasaba. Fue entonces cuando Soo-hyun, en un arrebato de ¿qué?, le preguntó directamente si quería dormir con él. Ki Tae-yeon lo miró con una expresión indescifrable. Después de un breve silencio, Ki Tae-yeon aceptó la inesperada oferta. Soo-hyun, en lugar de invitarlo a su cama, se acomodó en el suelo con sus propias mantas y almohadas. Ambos se desearon buenas noches.
Mientras Soohyun se dormía, Ki-taeyeon lo miró con una expresión de satisfacción, pensando que la situación al final se sentía bastante bien. Soohyun se durmió con esa extraña mezcla de alivio y melancolía por la compañía. Pero su paz no duró mucho. En medio de la noche, se sobresaltó, sintiendo un calor inusual y el pulso acelerado. Al abrir los ojos, el amanecer ya se asomaba, y para su sorpresa, Ki-taeyeon estaba justo ahí, a centímetros de su cara, observándolo. Antes de que Soohyun pudiera reaccionar, Ki-taeyeon se inclinó, aspirando cerca de su cuello, y soltó la pregunta sin rodeos. «¿Sos un omega, verdad?» El corazón de Soohyun se disparó. Avergonzado y con un rubor que lo traicionaba, intentó negarlo, recordando las antiguas advertencias de su abuela sobre tener cuidado con los alfas. Pero Ki-taeyeon no le dio tregua. Se acercó más, deslizando una mano por su cuello y con una sonrisa de burla le preguntó si de verdad pensaba seguir negándolo. Cuando Soohyun, tembloroso, intentó explicar que el olor que sentía Ki-taeyeon era alcohol, este soltó una risa. «Ah, esas son tus feromonas», le dijo, confirmando lo que Soohyun intentaba ocultar. Soohyun se quedó sin habla, preguntándose cómo lo había descubierto. Ki-taeyeon, acercándose aún más y tomándole las manos, le explicó que ni siquiera se daba cuenta de que estaba desprendiendo su aroma. Él pensó que Soohyun era demasiado sensible y que era imposible que fuera un beta con ese físico. Con una cara tan bonita, la vida de beta sería difícil para Soohyun, o quizás su situación era aún más delicada precisamente por ser un omega. Entonces, sin previo aviso, Ki-taeyeon le dio un beso inesperado, susurrándole que, al menos, era bueno que estuviera atrapado en este vecindario. Soohyun intentó argumentar que era un omega recesivo y que no liberaba feromonas, pero Ki-taeyeon lo interrumpió con una caricia. ¿Acaso ya no enseñan educación sexual en la escuela?, le preguntó, mientras deslizaba su mano desmintiendo cualquier negación, al asegurarle que, en ese preciso instante, estaba exhalando su aroma sin darse cuenta. Soohyun, completamente ruborizado, no podía creer lo que escuchaba. ¿Cerezas? Sus feromonas olían a cerezas, o al menos eso decía Ki-taeyeon. Él, ingenuo, solo podía recordar el sabor de las frutas que había comido, sin entender la implicación de ese olor a cerezas, que según el alfa lo cubría por completo. Ki-taeyeon, con esa sonrisa depredadora que ya conocía, acarició su cuello y le hizo una propuesta atrevida, invitándolo a explorar un tipo de diversión más íntima. Soohyun, abrumado por la cercanía y las feromonas del alfa, no pudo más que reaccionar instintivamente. A pesar de ser un omega recesivo y de sus intentos por reprimir su aroma, su cuerpo lo traicionaba con cada gemido y cada respiración agitada. Ki-taeyeon, por su parte, observaba la reacción de Soohyun con una satisfacción evidente. Se burló de él, preguntándole qué había estado haciendo todo este tiempo, mientras sus pensamientos se tornaban cada vez más directos. No le importaba la inexperiencia de Soohyun, solo el deseo de disfrutarlo por completo. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, pero Soohyun apenas los notaba. Se despertó desorientado, con una sensación de vacío y una vaga memoria de la noche. A su lado, Ki-taeyeon seguía durmiendo, o al menos eso parecía, con su torso desnudo brillando bajo la luz. Soohyun lo vio y de inmediato un profundo rubor le subió por el rostro. ¿Por qué estaba desnudo? Los recuerdos llegaron de golpe, aunque confusos. «Hicimos algo malo anoche», pensó, removiéndose incómodo en la cama. Pero la vergüenza se mezcló con una punzada de algo más. «¿Puedo decir que fue malo?», se preguntó, mientras una parte de él admitía que, en el fondo, lo había disfrutado. Justo en ese momento, un ladrido impaciente lo sacó de sus pensamientos. Era Voxil, su perrito, quien le recordaba que era hora de desayunar. «Ay, perdón, ya pasó la hora de tu desayuno, ya te lo preparo», le dijo Soohyun, con la voz algo ronca. Se levantó de la cama para ir a la cocina, decidiendo que primero debía arreglarse un poco antes de atender a su mascota. Mientras se lavaba la cara, notó algo pegajoso en su mejilla. «¿Qué es esto?», se preguntó, viéndose en el reflejo, una prueba silenciosa de la intensa noche que acababa de vivir. Con esa revelación aún fresca, Soohyun salió del baño y se encontró con Ki-taeyeon, quien ya estaba despierto y sin camisa, mostrando su imponente físico.
Soo-hyun, sorprendido y con una mezcla de vergüenza y disimulo, lo saludó. El alfa, con una sonrisa relajada, le preguntó cómo había dormido, a lo que Soo-hyun respondió que muy bien, intentando sonar lo más natural posible. Ki-taeyeon le comentó que la nieve ya había parado y que con unas cadenas en las ruedas su auto podría salir, pero el chofer tardaría al menos una hora. Soo-hyun, aprovechando la situación y con un leve rubor en sus mejillas, insistió en que desayunara antes de irse. Ki-taeyeon, curioso, le preguntó qué planeaba preparar. Después de un momento de pensar, Soo-hyun ofreció huevos al vapor y sopa de algas con almejas. Ki-taeyeon aceptó, no sin antes advertirle con un tono juguetón que más le valía que estuviera bueno, para luego ir a ducharse. Mientras se dirigía al baño, Ki-taeyeon dejó ver un enorme y detallado tatuaje de serpiente en su espalda, un detalle que no pasó desapercibido para Soo-hyun. Solo. Mientras Soo-hyun se puso a ordenar la cama, notó que Ki-taeyeon no se había tomado la molestia de hacerla. El perrito Boxil lo observaba con su cola moviéndose, ajeno a los pensamientos de su dueño. Soo-hyun, al levantar la manta, no pudo evitar que su mente regresara a la noche anterior y se sonrojó al recordar exactamente lo que había pasado en ese mismo lugar. Decidió que lo mejor sería lavar todo después del desayuno. Minutos después, la mesa de Soo-hyun estaba llena de un desayuno coreano tradicional. Ki-taeyeon probó la sopa de algas con almejas y se sorprendió por lo rica que estaba. Soo-hyun, orgulloso de su talento en la cocina, le explicó que aunque muchos la hacían con carne, también se podía usar mariscos e incluso erizo, y que él era muy bueno preparándola, ya que la había hecho para su mamá y su abuela en cada uno de sus cumpleaños. Luego, Soo-hyun recordó que el pastel de cerezas que Ki-taeyeon le había traído antes, en lo que él llamó un soborno, le había hecho pensar en esa sopa. Le dijo que había querido prepararla esa noche, pero como se comió todo el pastel, decidió guardarla para después. Ki-taeyeon, algo confundido, preguntó qué tenía que ver el pastel con la sopa de algas. Fue entonces cuando Soo-hyun, con una sonrisa radiante, le reveló el pequeño secreto. Ese día había sido su cumpleaños. Ki-taeyeon, con una mezcla de sorpresa y algo de incredulidad, se dio cuenta de que, sin saberlo, le había comprado un pastel de cumpleaños. Soo-hyun, feliz, le invitó a disfrutar la sopa, sugiriéndole que la probara con el pulpo encurtido para realzar el sabor. Ki-taeyeon siguió el consejo y probó el pulpo, mientras Soo-hyun lo observaba con una sonrisa tierna. El alfa notó la mirada y preguntó qué pasaba. Soo-hyun, un poco avergonzado pero sincero, le dijo que solo pensaba en lo bien que comía, como un abuelo que ve a su nieto comer mucho. Luego, añadió que le gustaba mucho cocinar, pero que le gustaba todavía más cuando tenía a alguien con quien compartir la comida, y que sentía mucho orgullo cuando a esa persona le gustaba lo que preparaba. Con una mirada directa, Soo-hyun le dijo que parecía que a Ki-taeyeon le gustaba todo lo que le hacía. Ki-taeyeon, por su lado, pensaba que él era el que debía agradecerle. Internamente, consideró que con un poco de plata, la noche que habían compartido quedaría saldada. Después de una pausa, le preguntó a Soo-hyun qué planes tenía para el día. Soo-hyun, sin pensarlo mucho, le dijo que su prioridad era lavar la ropa. Poco después, Ki-taeyeon lo encontró agachado, lidiando con una manta en un balde. Con una ceja levantada, le preguntó si la lavadora era de adorno. Soo-hyun le explicó con simpleza que prefería lavar las mantas a mano, especialmente en un día soleado después de la nieve, porque así se secaban mejor afuera. Ki-taeyeon, con una sonrisa juguetona, le recordó la ayudita de anoche, la que había dejado la manta en ese estado. La mención hizo que Soo-hyun se sonrojara levemente, pero confirmó que sí, por eso la estaba lavando. Ki-taeyeon lo observó un rato, mientras Soo-hyun se arremangaba y empezaba a pisar la manta en el agua fría, salpicando. Parecía que Ki-taeyeon no podía creer que Soo-hyun no tuviera frío. De repente, Ki-taeyeon le hizo una seña a Soo-hyun para que se corriera. «Ven acá», le dijo, «va a ser más rápido si lo hago yo». Mientras se preparaba para meter las manos, el alfa tuvo un pensamiento pícaro. Nunca había usado sus manos para una tarea tan mundana como lavar una manta, pero después de la noche anterior, nadie podía negar que tenía experiencia usándolas. Gracias a la fuerza de Ki-taeyeon, la manta quedó lista en un santiamén. Soo-hyun la llevó afuera y la colgó al sol, notando que ya casi no quedaba agua. «Gracias a vos», le dijo a Ki-taeyeon. «Ahora experimenté lo que es lavar ropa a mano por primera vez en mi vida».
Ki Taeyeon, sentado con las piernas cruzadas, solo sonrió. Soo-hyun le aseguró que gracias a él la manta se iba a secar más rápido. Ki Taeyeon solo se rió y sin decir nada más se levantó. Su manager Seo había llegado para buscarlo, y mientras Ki Taeyeon se arreglaba el saco, le ofreció a Soo-hyun un billete por el desayuno. No, está bien, le dijo Soo-hyun, intentando rechazarlo. Pero Ki Taeyeon se le acercó y sin aceptar un no por respuesta, le metió el billete en la mano. De paso, le aclaró que era un cheque en blanco, insinuando que valía lo que Soo-hyun quisiera. Ahora sí me voy, le dijo, y se subió a su auto. Soo-hyun, con el billete en la mano, se despidió mientras el auto de lujo se alejaba a toda velocidad. Una vez solo, Soo-hyun se acurrucó junto a su perrito Boxil, que dormía plácidamente. Pensó en lo viejito que estaba Boxil, con más de 10 años, y en cómo había perdido su energía desde la muerte de su abuela. Se preguntó si algún día Boxil moriría, y por un momento la tristeza lo invadió, pero enseguida se dijo a sí mismo que no quería pensar en eso. De repente, el sonido de un auto lo hizo pensar en Ki Taeyeon. ¿Habría llegado bien? Las señoras del pueblo habían dicho que la mediación por el precio de la tierra iba bien, así que, probablemente, Ki Taeyeon ya no tenía motivos para volver. Y ahí fue cuando le cayó la ficha. Apenas habían pasado una noche juntos y él ya no podía dejar de pensar en Ki Taeyeon. ¿Sería porque hacía mucho que no tenía visitas o sería por lo que habían hecho? El solo pensamiento hizo que se le subieran los colores. Soo-hyun se sacudió la cabeza. Ya basta, se dijo. Tenía que volver a la realidad. Por más que esa nueva experiencia lo hubiera asustado, no podía negar que en el fondo no le había disgustado. De hecho, ahora hasta le daba curiosidad cómo sería lo de verdad. Se puso las botas de trabajo. Se retó a sí mismo por pensar en esas cosas. Mientras salía, se dio cuenta de algo. «Ay, me olvidé de darle unos kakis secos», pensó. Se quedó mirando el camino preguntándose si Ki Taeyeon volvería. «Ojalá que sí», musitó para sí mismo. Los días pasaron y el invierno llegó con fuerza. La nieve cubrió el pueblo, transformando el paisaje. La pequeña tienda de Soo-hyun ahora estaba rodeada de blanco, con un simpático muñeco de nieve a la entrada, y los pájaros cantaban, ajenos al paso del tiempo. El invierno se despedía lentamente del pueblo. Soo-hyun, en su tienda, notó cómo el muñeco de nieve que había hecho se derretía, un presagio de la primavera. Pero no solo la estación estaba cambiando. De repente, un auto de lujo se detuvo frente a su negocio. Era Ki Taeyeon. Bajó del auto junto a su manager y, para sorpresa de Soo-hyun, pateó el muñeco de nieve, desarmándolo con una indiferencia un poco cruel. Soo-hyun salió a la calle, mirándolo desconcertado. Ki Taeyeon, con una sonrisa juguetona, se acercó, le tocó la nariz roja por el frío y le dijo que venía a buscar comida como si fueran viejos conocidos. Soo-hyun, casi por inercia, le pidió dinero. En ese momento, la mente de Soo-hyun lo llevó de vuelta a la noche que compartieron. El recuerdo de la intimidad y la cercanía lo golpeó con fuerza, y por un instante se encontró de nuevo en su cama, despertando sobresaltado y procesando lo vivido. Al volver a la realidad, Ki Taeyeon le extendía un cheque de 10 millones de wones, pensando que era lo que Soo-hyun pedía. Pero Soo-hyun se negó, aclarando que no quería dinero, sino que lo llevara a dar una vuelta. Ki Taeyeon, divertido por la inesperada invitación, se preparó para responder cuando el manager Seo intervino. El manager Seo le propuso ir al mercado tradicional si no estaba ocupado. Soo-hyun se sorprendió de que Ki Taeyeon, alguien de Seúl y tan sofisticado, se interesara por algo tan local y tradicional justo antes del Año Nuevo Lunar. Ki Taeyeon explicó que iba a visitar a su abuela en Seúl y quería llevarle algo del mercado. Soo-hyun, sin pensarlo 2 veces, agitó las manos, negándose rotundamente a acompañarlo. Ki Taeyeon no se dio por vencido. Apeló a la sensibilidad de Soo-hyun, mencionando que Boxil, su perrito, andaba con poco apetito y que en el mercado podrían conseguirle carne. Además, le prometió invitarle el almuerzo, con un guiso de sopa y arroz que le encantaría. Soo-hyun, que al principio se resistía, no pudo evitar sonrojarse ante la oferta. Ki Taeyeon aprovechó para rodearlo con el brazo y prometerle más dulces como panqueques y pasteles de arroz. Era una oferta difícil de rechazar. Con una sonrisa, Soo-hyun preguntó si era en serio la invitación. Ki Taeyeon, encendiendo un cigarrillo, le aseguró que sí, lo que hizo que la cara de Soo-hyun se iluminara. Sin esperar un segundo, Soo-hyun salió corriendo a cambiarse. Mientras se preparaba, notó que el hombre que acompañaba a Ki Taeyeon, el manager Seo, era imponente, preguntándose si también sería un alfa dominante.
Antes de que pudiera procesar más, Ki Tae-yeon lo agarró de la cabeza, forzándolo a hacer una reverencia ante el manager Seo, recordándole que debía ser educado. Soo-hyun, avergonzado, saludó tímidamente. Cuando Ki Tae-yeon lo empujó suavemente al auto, Soo-hyun preguntó si debía ir en el asiento de atrás. Soo-hyun se quedó pensando que Seo era el chofer. Ya dentro, Ki Tae-yeon se inclinó hacia él, limpiándole un poco de comida de la boca. Con una sonrisa pícara, le preguntó si había tragado el pastel de arroz. Al confirmarlo, Soo-hyun le apretó las mejillas. «La próxima vez te voy a dar de comer otra cosa», le dijo con una mirada sugerente. Soo-hyun, ajeno a la intención real, se quedó pensando, ¿qué querrá decir? ¿Quizás dumplings? ¡OMG! ¡Qué ofertón! Si Taeyeon les endulzó el oído a Soo-hyun con panqueques, ustedes endulcen este video con sus comentarios. Suscríbanse para más y díganme qué mangua les antoja. ¡Hasta la próxima!